La relación del ser humano con el poder a través de la historia. Generalidades. La noción del poder. RAE. Facultad o potencia de hacer algo. Max Weber. Oportunidad o posibilidad existente en una relación social que permite a un individuo cumplir su voluntad propia. Hannah Arendt. Capacidad humana de actuar concertadamente. Michael Foucault. Poder como capacidad de conducir conductas, posibilidad de ampliar o reducir el campo de acción de otros. Evolución de la noción y alcance del poder en la historia. Sociedades preestatales, absolutismo monárquico, Estado de Derecho. La noción de poder tiene estrecha vinculación con la naturaleza humana, fundamentalmente en cuanto ser social. Generalidades. Estado de naturaleza. Total, hipotético, Hobbes. Parcial, vínculo común de humanidad, Pufendorf. Situación de anarquía, Locke y Hobbes. Sociedad civil, teorías mecanicistas, teorías organicistas, teorías contractualistas. Sociedad natural, un ejemplo la familia. Sociedad política, un ejemplo el Estado. Naturaleza del fenómeno social. Sociedad como fenómeno natural. El hombre es un ser social por naturaleza. Appetitus societatis. Hugo Grocio. El hombre aislado es solamente una abstracción. Lo real y existente es el grupo, dentro del cual el individuo desenvuelve su vida con ayuda de los demás. Rodrigo Borja, 1991. Para permanecer solo, fuera de todo contacto social, el hombre debe ser un bruto o un dios. Aristóteles. Sociedad como fenómeno artificial. El hombre no es sociable por naturaleza, sino por mandato de la razón. Hobbes, Locke, Pufendorf, Rousseau. La sociedad es un fenómeno racional y artificial. Sociedad como producto de la división social del trabajo. Platón, Spinoza. La sociedad humana es el resultado de las conocidas ventajas que produce. Dealey y Ward. La sociedad permite al hombre, en forma recíproca con sus pares, satisfacer las necesidades y alcanzar los objetivos que solo no podría. Naturaleza del fenómeno social. Diferentes conceptos de la sociedad. Concepción mecanicista. Sociedad como suma de individuos sobre un lugar determinado, reunidos por acción de las leyes físicas fundamentales. Fenómenos sociales son explicados a partir de las leyes que regulan los fenómenos físicos, tales como la gravedad, la cinética, la gravitación, etc. Ejemplo, sociedad igual ley de la gravitación molecular, función directamente proporcional a la masa, ciudades, e inversamente proporcional a la distancia. Teoría desconoce especificidades de la naturaleza humana, tales como la voluntad, la capacidad de autodeterminación. Las leyes físicas no permiten explicar a la sociedad como ente colectivo con la vida propia. Naturaleza del fenómeno social. Diferentes concepciones de la sociedad. Concepción organicista o bioorganicista. Sociedad como organismo vivo, compuesto por una multitud de unidades humanas que constituye una realidad supraindividual. Interpretación de fenómenos sociales se produce a partir de analogía entre la sociedad y un organismo vivo. Los individuos son los órganos del gran organismo sociedad. Sorokin anota como características esenciales de la sociedad en este sentido. Primero, sociedad es una clase especial de organismo. Segundo, por ser organismo se asemeja en sus elementos y funciones a un organismo biológico. Tercero, en tanto organismo se somete a las mismas leyes bajo las cuales un organismo biológico funciona. Según Del Vecchio, semejanzas entre sociedad y organismos biológicos son dos. Primero, sociedad como cuerpo diferente al de los individuos que lo conforman. Segundo, existe una ordenación funcional de las partes con respecto al todo, para cumplimiento de unos fines comunes. La especificidad de la sociedad se encuentra en reconocer, junto a los fines comunes, unos fines individuales.
Naturaleza del fenómeno social. Diferentes concepciones de la sociedad. Concepción contractualista. La sociedad es el producto de acuerdos entre los miembros de la sociedad, quienes, a través de un contrato ideal, alcanzan el consenso para vivir en armonía. Diferentes posturas. Hobbes. Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Necesidad de constituir una sociedad civil, conformando un gran leviatán, al que se confiere todo el poder de disponer sobre los súbditos, el Estado. Locke. Ciudadanos llegan a acuerdos con sus gobernantes para ceder parte de sus libertades. Gobernantes asumen compromiso de no abusar de su poder y respetar las libertades y derechos subjetivos. Rousseau. Es un consenso de cada uno con todos los demás. Acordamos ceder parte de nuestras libertades a favor de protección y garantía de derechos. El contrato social, encarnado en la Constitución. Sociedades preestatales. La Horda. Justificación. Fue una unión espontánea de defensa común, obtención de alimentos. Régimen territorial, nómada. Régimen de parentesco, promiscuidad, parentesco determinado por vínculo maternal, matriarcal. Régimen de autoridad, ley del más fuerte o hábil. Régimen normativo, voluntad del jefe del grupo. Régimen productivo, caza, pesca y recolección de frutos. No conoció la agricultura. Las sociedades preestatales, el clan. Justificación, identificación con un antepasado común, tótem. Tótem como un elemento unificador. Régimen territorial, tendiente a la sedentarización. No implica desaparición de régimen nómada aún. Régimen de parentesco, promiscuidad, parentesco determinado por vínculo maternal, matriarcal. Régimen de autoridad, jefe del clan, político, normativo, judicial, religioso. Procura personificar al tótem o representar sus características. Régimen normativo, decisiones del jefe del clan. Régimen productivo, cultivo de la tierra, domesticación y crianza de animales. La tribu. Justificación, unión de clanes voluntaria o obligada. Régimen territorial, sedentario. Territorio dividido en porciones central, contigua y periférica. Régimen de parentesco, consanguinidad. Parentesco determinado por vínculo maternal, matriarcal. Régimen de autoridad, consejo de la tribu, integrado por jefes de cada clan. Uno de los integrantes es el jefe de la tribu. Régimen normativo, costumbre y tradiciones. Régimen productivo, principalmente agrícola, caza y pesca como actividades complementarias. Confederaciones de tribus. Justificación, coalición de dos o más tribus. Régimen territorial, sedentario, propiedad común, la casa, los huertos, las barcazas, etc. Régimen de parentesco, matrimonios entre individuos de diferentes tribus, parentesco determinado por vínculo territorial. Régimen de autoridad, Consejo Federal integrado por jefes de cada tribu. Régimen normativo, costumbres y tradiciones. Régimen productivo, principalmente agrícola, caza y pesca, como actividades complementarias. Empleo de medios de producción más avanzados. División del trabajo por sexos. Sociedades preestatales. La nación. Noción de orden étnico-antropológico. Designa a un grupo humano que tiene en común el sentimiento de nacionalidad y se encuentra unido por el pasado, solidarizado por el presente y proyectando al futuro. Rodrigo Borja. Elemento étnico, unidad de lengua, literatura, tradición e historia. Elemento psicológico, sentimiento de pertenencia y de continuidad de vida común. Noción y Estado son términos distintos. Estado como término de orden jurídico-político. La nación es el antecedente sobre el cual se levanta la noción de Estado. Existen naciones divididas en varios estados y estados que incluyen varias naciones.
El Estado. El término Estado. Término con multiplicidad de significados. Término con multiplicidad de significados. Definiciones objetivas. Estado es una sociedad jurídica organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a similares exteriores. Cabanelas. La sociedad organizada política y jurídicamente dentro de los límites de un territorio determinado y bajo el imperio de una autoridad suprema e independiente. Aurelio García. Definiciones subjetivas de Estado. Estado constituye una forma particular de organización, la fuerza, la organización de la violencia para someter a otra clase. Lenin. El Estado es un apartado de coerción apto para respaldar la voluntad de la clase que ha alcanzado poder suficiente para dictar las leyes. Strachey. Elementos constitutivos de la definición de Estado. Pueblo, territorio y poder. Elementos constitutivos de la definición de Estado. Pueblo. Elemento humano del Estado. Nación como antecedente. Grupo de seres humanos que viven en comunidad como resultado de un largo proceso de adaptación geográfica y que en conjunto constituyen una unidad social orgánica, dotada de espíritu e ideales comunes y al cual se le atribuyen derechos y deberes políticos. Rodrigo Borja. Pueblo como confluencia de elemento físico y espiritual. Elementos constitutivos de la definición de Estado. Pueblo. Nacionalidad versus ciudadanía. Nacionalidad es un vínculo jurídico-político de persona con el Estado. Ius sanguinis, vínculo de sangre. Ius soli, lugar de nacimiento. Ius domicili, residencia. Ciudadanía, condición a la que acceden los nacionales de un Estado cuando cumplen determinados requisitos. Ejemplo, mayoría de edad para el sufragio. Derechos de ciudadanía para extranjeros. Elementos constitutivos de la definición de Estado. Territorio. El suelo o espacio físico sobre el cual se asienta la comunidad organizada que denominamos Estado. Significa, desde el punto de vista jurídico, el espacio en el cual el poder del Estado puede desenvolver su actividad específica. Jelinek. Elementos. Elemento, suelo. Elemento objetivo, suelo, base física de carácter geográfico. Concepto de frontera como derivación del concepto de territorio. Fronteras naturales y artificiales. Elemento objetivo considera el territorio como un cuerpo tridimensional de forma cónica. Rodrigo Borja. Elementos constitutivos de la definición de Estado. Territorio. Territorio desde el objetivo comprende el suelo, terrestre, fluvial, lacustre. Uti possidetis de facto, posesión por el uso de hechos. Uti possidetis iuris, posición por razones jurídicas. Subsuelo. Se proyecta en forma cónica desde debajo del suelo hasta el centro de la tierra. Riqueza mineral e hidrocarburífera. Mar territorial y plataforma submarina. Mar que baña las costas y subsuelo marítimo. Fijado en función de la legislación interna e instrumentos internacionales. Mar abierto, espacio communis omnium. Territorio aéreo, espacio atmosférico sobre territorio. Espectro electromagnético y su utilidad. Elementos constitutivos de la definición de Estado. Territorio. Otros componentes del territorio objetivo. Buques de guerra, excluye buques mercantes o particulares. Sedes diplomáticas. Elemento subjetivo. Se manifiesta en el espacio dentro del cual se ejerce el poder del Estado. Poder político. Más que un derecho del Estado sobre el territorio, implica un condicionamiento territorial de la vida dentro del Estado. Se compone de dos elementos, el imperium, que es la potestad de ejercer poder sobre las personas, y el dominio público, que es la relación directa entre el Estado y ciertas partes del territorio no asimilable a la propiedad. Elementos constitutivos de la definición de Estado. Poder. Soberanía. Entendamos por soberanía la facultad de autodeterminación del Estado,
poder que nace y se desenvuelve al interior del Estado como un pacto social. Soberanía como poder supremo del Estado que no admite condicionamiento de un poder exterior, únicamente autodeterminación jurídica y política. Elementos: supremacía, que es el no condicionamiento al interior; la independencia, que es la libre conducción en el ámbito internacional; la relativización por poderes fácticos y económicos. Elementos constitutivos de la definición de Estado: poder, poder público o poder político. El Estado es una forma histórica que supone una determinada manera de ejercicio del poder distinta de las anteriormente conocidas. Pérez Royo. Institucionalización del poder es el atributo propio y diferencial del Estado. Rodrigo Borja. Estado es igual a monopolio del poder, que a la vez significa una forma de garantizar principio de igualdad, sometiendo a normas por igual. Elementos constitutivos de la definición de Estado. Poder. Poder del Estado, poder público, se explica gracias al concepto de soberanía. Poder político como exigencia en una sociedad plural y heterogénea, incapaz de gobernarse a sí misma de forma directa, con fines comunes. Voluntad unificada exige una investidura de autoridad para limitar conductas, poder político. Atributos: juridicidad, traducida en autoridad moral, procura adhesión. Autoridad, compulsión legítima. Poder político versus soberanía. Derivado, limitado, temporal, orientado al gobierno y administración de asuntos sociales. Poder político, gobierno, órganos del Estado y titulares. Conceptos distintos. Principios de responsabilidad del Estado en función de imputabilidad de actos u omisiones del titular del órgano público. Formas de estados y formas de gobierno. Terminología: forma de Estado versus forma de gobierno. Estado es una comunidad jurídica y políticamente organizada sobre la base de un territorio determinado. Incluye gobernados y gobernantes. Gobierno: conjunto de órganos del poder constituido al servicio de la sociedad y el Estado. Forma de Estado: manera de ser fundamental de todo el cuerpo social, jurídica y políticamente organizado. Forma de gobierno: forma de organización de los órganos que ejercen el poder político al servicio de la sociedad. Clasificación de las formas de Estado. Formas de Estado: participación del pueblo en la organización y funcionamiento de la sociedad política. Democracia y autocracia. Distribución del poder político según el territorio. Unitarismo y federalismo. Democracia y autocracia. Hans Kelsen. No existen formas puras, solamente tendencias a una forma de Estado u otra. Clasificación de las formas de Estado según la participación del pueblo. Democracia: organización piramidal desde abajo hacia arriba, el pueblo es la base. Localización de la soberanía, radical en el pueblo. El pueblo es la base y el poder político y el gobierno lo que está arriba. Pueblo es objeto y sujeto de orden jurídico, crea y se somete a él. Orden jurídico como concreción de la voluntad de gobernados, expresada a través de sus representantes. Voluntad de los gobernados, concepto indeterminado. Se concreta en formas de participación popular, consulta popular, iniciativa normativa, partidos políticos, elecciones, etc. Democracia: voluntad de las mayorías, con límites. Rousseau: la obediencia a la ley que uno se ha impuesto es libertad. Clasificación de las formas de Estado según la participación del pueblo. Democracia directa: el pueblo ejerce directamente el gobierno del Estado sin intermediarios. Mecanismos de democracia directa: consulta popular, revocatoria de mandato. Forma de democracia directa: Borja, o representativa, Navas. Incidencia directa en decisiones del poder.
Democracia indirecta o representativa. Se ejerce a través de representantes electos por voluntad popular. Representantes deben cumplir el mandato de hacer posible la voluntad de los gobernados. Representantes sujetos a control social. Responsabilidades derivadas de control social, política, civil y penal. Clasificación de las formas de Estado, según la participación del pueblo. Democracia participativa, el involucramiento del pueblo en construcción de decisiones de poder público. No existe obligatoriedad de pronunciamiento popular, únicamente influencia. Ejemplo, consulta prelegislativa, silla vacía, presupuestos participativos. Clasificación de las formas de Estado, según la participación del pueblo. Partidos políticos y democracia. Organizaciones sociales encargadas de intermediar entre el gobierno y la sociedad no organizada. Encargados de recoger aspiraciones y demandas sociales. Son pilares del sistema democrático. Borja. Traducen la voluntad popular para hacerla cognoscible y visible al poder. Su finalidad es alcanzar el poder, pero si no lo consiguen, cumplen otras funciones esenciales. Literal A. Oposición. No función desestabilizadora, sino crítica, analítica y propositiva. Literal B. Educativa. Educación a ciudadanía en derechos y conducta cívica y ética. Retos de la democracia. Democracia, dimensiones política, económica y social. El populismo y sus costos. Oswaldo Hurtado. Clasificación de las formas de Estado, según la participación del pueblo. Autocracia. Autos, uno mismo. Kratos, gobierno, poder. Orden estatal creado de arriba hacia abajo. Un solo señor, dueño del poder, quien establece el orden jurídico y político con exclusión del pueblo. No existen ciudadanos, únicamente súbditos excluidos de la creación del orden jurídico. Hans Kelsen. Ejemplo, monarquías absolutas. Formas de Estado según la distribución del poder en el territorio. Clasificación de las formas de Estado según la distribución territorial del poder. Estado unitario. Un solo orden jurídico válido para todo el territorio. Poder político se ejerce por la estructura central de gobierno. Toda la actividad pública emana del centro y converge hacia él. Existe centralización política y jurídica. Normas generales son creadas por el Estado central y rigen para todo el territorio. Monopolio del poder de creación de la ley. Admite descentralización y desconcentración administrativa. Nunca descentralización política. Artículo 238 CE. Clasificación de las formas de Estado según la distribución territorial del poder. Federalismo, originada en la Constitución de Estados Unidos de 1787, que es un orden central que convive con órdenes federales. La finalidad es garantizar la defensa común sin quitar la libertad y eliminar la individualidad. Normas de aplicación general a todo el territorio, creadas por poder central, y normas de validez seccional creadas por el poder local. Características del federalismo: alto grado de descentralización política y jurídica, constitución y leyes propias. Distribución de competencias entre poder central y poderes locales. Coexistencia de normas jurídicas de alcance nacional y alcance local. Personalidad jurídica única en la comunidad internacional. Clasificación de las formas de Estado, según la distribución territorial del poder. Estado federal y confederación de estados. Estado federal. Estado único e independiente, soberano, conformado por distintas unidades territoriales con autonomía. Vinculado jurídicamente por una constitución. Conformado por estados autónomos, federados. Existe un solo sujeto ante la comunidad internacional. Decisiones recaen sobre los ciudadanos. Intento de separación, sedición o sucesión. Confederaciones de estados. Unión permanente y contractual de estados independientes que conservan su soberanía en forma individual. Vinculado jurídicamente por un instrumento internacional. Conformados por estados soberanos, confederados. Existen varios sujetos ante la comunidad internacional con una política exterior común. Decisiones recaen sobre estados. Intento de separación. Decisión soberana admisible. Formas de gobierno. Formas de gobierno. Nociones preliminares. Formas de gobierno son categorías teóricas e ideales
Se contraponen dos formas, extremos, de organización de los órganos que ejercen el poder político en el Estado. República. El poder público se ejerce a través de funciones. Funciones del Estado se ejercen en virtud del principio de vocación y aptitudes personales. Todos los funcionarios públicos son responsables. Monarquía. Jefe de Estado es una persona legal y constitucionalmente irresponsable. Cargo de ejercicio vitalicio. Poder se adquiere y ejerce por principio hereditario. Formas de gobierno. La República. Res, que significa cosa, y pública, administración y gestión de intereses públicos, populares o colectivos. Cosa pública. La República viene a ser una forma de gobierno en el que el poder político se ejerce de manera limitada. Orden jurídico, responsable y alternativa. Tiene 5 características que son sumamente esenciales. La primera es la separación de poderes o funciones del poder. La segunda, sistema representativo. La tercera, electividad. La cuarta, responsabilidad de los gobernantes. La quinta, la alternancia. Formas de gobierno. La República. Separación de poderes o funciones del poder. Característica esencial del sistema republicano. Poder público se distribuye en diferentes órganos que ejercen un cúmulo delimitado de facultades, competencias. Poder político es uno solo. Su ejercicio se distribuye en distintas funciones por 2 razones. Garantía de libertad, frenos y contrapesos, fiscalización recíproca, finalidad técnica, eficacia, división del trabajo y especialidad. Montesquieu. Concentración de poderes expone al despotismo. Montesquieu, concentración de poderes, expone al despotismo. Fraccionamiento de su ejercicio garantiza la libertad. Funciones tradicionales, ejecutiva, legislativa y judicial. Necesidad de coordinación de actividades que complemente el ejercicio equilibrado de fuerzas. No existe jerarquización, existe control recíproco. Formas de gobierno, la República. Su sustento es la impracticabilidad del gobierno directo y el principio de que el pueblo es la fuente única del poder originario. Representación implica que gobernantes actúan a nombre del pueblo, de modo que tales actos se presumen realizados por el pueblo en forma directa. Representantes deben actuar con conciencia del mandato. Nunca lo hacen en forma personal, mandato libre o imperativo. No hay instrucciones concretas y precisas para el gobernante. El pueblo se reserva la facultad de fiscalización. Formas de gobierno, la República. Electividad, reemplazo del sustento hereditario del poder por la legitimidad de elección popular. Elección de representantes se lleva a cabo por un segmento de representantes del pueblo. Los electores, el cuerpo electoral es un órgano representativo en sí mismo. Principio republicano esencial. Todo ciudadano puede aspirar al ejercicio de un cargo público según sus méritos y capacidades. Alternabilidad. Consiste en la renovación y sustitución periódica de los titulares de los principales órganos del Estado. Aplica únicamente a funcionarios de elección popular, no a funcionarios de carrera. Exclusión. Procura evitar el sistema de botín. Elementos esenciales, limitación de periodo y posibilidad de reelección. Garantía de pluralidad ideológica, limitaciones temporales de periodo garantizan. Libertad del pueblo frente a la opresión de los gobernantes. Perpetuados en el cargo. Prevenir la negligencia por el acostumbramiento al cargo, dar nuevos impulsos a la marcha del Estado. Responsabilidad de los gobernantes. La representación que ejercen los gobernantes conlleva su necesaria responsabilidad de rendir cuentas a quienes representa el pueblo. La responsabilidad deriva de la fiscalización y hace posible el control popular. La responsabilidad puede ser de 2 clases, política y administrativa, que es el juzgamiento por órganos de fiscalización, comúnmente órgano legislativo. Responsabilidad común, civil y penal, órganos de administración de justicia. Presidencial. Presidente es el jefe de Estado y jefe de gobierno, electo popularmente, es la máxima autoridad del Ejecutivo. Parlamento. Cumple fundamentalmente funciones legislativa y de fiscalización.
Ministros son secretarios del presidente, designados y removidos libremente por él. No dependen del Parlamento. Gabinete de Ministros. No existe como órgano constitucional con atribuciones propias. Parlamentaria. Presidente, exclusivamente jefe de Estado. Designa ministros de entre miembros del Parlamento. Electo indirectamente o designado por el Parlamento. Reserva ciertas facultades. Parlamento, órgano de la legislación, fiscalización y del cual depende permanencia de gabinete y designación del primer ministro o premier. Ministros designados por presidente deben ser miembros del Parlamento. Su permanencia depende del voto de confianza del Parlamento. Gabinete, órgano constitucional con funciones propias, ejerce función de gobierno. Presidio por primer ministro como jefe de gobierno. Primer ministro, jefe de gobierno, responsable de función de administración, líder del partido más votado en Parlamento. Permanencia sujeta a mayoría parlamentaria, voto de confianza. Semipresidencial. Función ejecutiva bicefálica. Presidente, jefe de Estado, electo popularmente. Designa gabinete. Primer ministro, jefe de gobierno designado por el presidente. No requiere voto de investidura. Puede ser censurado en cualquier momento. Parlamento, órgano legislativo y responsable de permanencia de gabinete y primer ministro. Ministros designados por el presidente y sujetos a censura del Parlamento. Conforman gabinete del primer ministro. Función ejecutiva. Gabinetes de ministros. Existe como órgano constitucional con atribuciones propias. Monarquía absoluta. Monos, uno solo. Arcane, poder. Monarca titular, único del poder, ejercido de forma hereditaria, vitalicia, absoluta, ilimitada e irresponsable. No sujeto al orden jurídico, es creador del mismo y no se somete a él. Es la encarnación del Estado. Frente a él no caben derechos ni garantías de ningún tipo. Monarquía constitucional. Monarca ejerce el poder de forma hereditaria, vitalicia e irresponsable políticamente, pero limitado por el ordenamiento jurídico. Comúnmente evidencia rasgos del gobierno republicano. En tanto, el poder de legislar y administrar justicia se ejerce por órganos independientes del monarca. Monarca obligado jurídicamente al respeto de los derechos y garantías de las personas. Monarca designa a primer ministro y gabinete. Primer ministro y gabinete cumplen verdaderamente funciones de gobierno. Monarca se reserva jefatura de Estado y facultades especiales como la del veto de la ley. Monarquía parlamentaria, especie de la monarquía constitucional, estructura similar a la república parlamentaria. Presidente de gobierno, primer ministro designado por monarca, con aprobación de parlamento. Ministros de gobierno designados por monarca, sujetos a voto de confianza. Diferencia con república parlamentaria por el origen hereditario y cargo vitalicio del rey. El Estado de Derecho y constitucionalidad. El Estado de Derecho y constitucional. Fenómeno de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Estado nomocrático, poder investido de normas. Manuel García Pelayo. Sujeción al derecho, despersonalización del poder y herramienta para garantizar racionalidad en su ejercicio. Evolución histórica, liberalismo, humanismo, constitucionalismo. El Estado de Derecho y constitucional. El Estado legal de derecho. Liberalismo como corriente de pensamiento inicial. Tránsito a ideología social, humanista, de primera posguerra y pensamiento social de la Iglesia. La ley como garantía de certeza, objetividad e imparcialidad, por ser registro objetivo y despersonalizado de la voluntad popular, con carácter intrínsecamente justo y expresión común heterogeneidad. Popular. Rousseau. Rasgos fundamentales del Estado legal. Primero, primacía de la ley, a la cual se reduce el derecho. Constitución, programa político.
2. Diferente posición frente a la ley. Administrados. Libertad en ausencia de limitación, autonomía de la voluntad. Gobernantes. Sujeción al derecho, limitación positiva de competencias. El Estado de Derecho y constitucional. El Estado legal de derecho. Rasgos fundamentales del Estado legal. Continuación. 3. Adopción del positivismo como fundamento filosófico del Estado. 4. Estructura estatal favorable al principio liberal. Primacía del legislativo. Conducta abstentiva. Crisis del Estado legal. Legicentrismo, causante de dictadura de los parlamentos. Vaciamiento de contenido de los derechos. Inflación legislativa, insuficiencia para respuesta a necesidades sociales. Quiebra del Estado paternalista en etapa de ideología social. El Estado de Derecho y constitucional. El Estado constitucional de derecho. Producto de segunda posguerra. Ley fundamental de la República de Alemania, Bonn en 1949. Intento de respuesta a crisis del Estado legal. Premisa fundamental. Revalorización de la Constitución como norma, no programa político. El Estado de Derecho y constitucional. El Estado constitucional de derecho. Características. Supremacía constitucional. Relativización de la ley. Relativización de la ley. Fuerza normativa de la Constitución. Aplicación directa de la Constitución. Rematerialización constitucional. Garantía judicial de la Constitución. Rigidez constitucional. Interpretación de la ley conforme a la Constitución. Teoría del Estado y Constitución. Notas. Poder. Poder significa incidir sobre los demás, ampliando su campo de acción o reduciéndolo. Tarea número 1. Noticias nacionales. Violencia y crimen en las calles. Guayas es la ciudad más peligrosa del Ecuador. En lo que va del año ha superado a Sinaloa. Homicidios por cada año. Habitantes 100.000. Guayas 17,1, Sinaloa 16,3. Un sicario entrevistado cobra para jama, como vulgarmente se dice en Ecuador, por matar a una persona sin protección y sin importancia, alrededor de $50. Por una persona medianamente importante se cobra alrededor de $1,000 en adelante dependiendo del cargo. La situación carcelaria del país. Los reclusos controlan las cárceles. El complejo penitenciario de Guayaquil se divide en la regional, la penitenciaría, y la Roca, cárcel de máxima seguridad, que curiosamente está vacía por la incompetencia del Estado. Cada pabellón tiene un comandante que dispone las normas de convivencia. Cada pabellón cuenta con alrededor de 250 personas. También en la cárcel existe una tienda donde la cajetilla de cigarrillos vale alrededor de $20 y una Coca-Cola alrededor de $5. También tienen permitido un router por $30 semanal y un internet con buena señal. La situación es tan penosa que cuando un reo se escapa, la policía pide ayuda a los mismos comandantes de la cárcel para recuperar al prófugo. Todo el problema se dio por un vacío del máximo líder de las pandillas, Rasquiña, quien murió recientemente, y al ver quién iba a liderar ahora, estaba estudiando, Curiosamente, Rasquiña estaba estudiando Derecho dentro de la cárcel. Tarea número 2. Ser humano. Ser social. El ser humano es un ser social porque necesita satisfacer instintos. Un ejemplo, un instinto de reproducción. Los antepasados también, en forma de trueque, cambiaban cosas por otras. Apelando al cerebro reptiliano, el cerebro más instintivo. Si todas las personas corren hacia cierta dirección, lo más probable es que las demás personas copien ese comportamiento de manera instintiva. Hoy en día, ser personas sociales y abiertas mejora ampliamente nuestras oportunidades financieras, personales y profesionales por y para la supervivencia. ¿Cómo explicamos que el ser humano haya podido vivir con las leyes? Porque de una u otra forma se llegó a un acuerdo de lo que está legalmente permitido y lo que no. El ser humano se dio cuenta de que necesita normas para una convivencia sana por el bienestar común. Sociedad, forma de organización. Normas, forma para regular el comportamiento. Normas morales y jurídicas. Las normas morales, tanto como las jurídicas, buscan una armonía social. Las morales no son obligatorias, las jurídicas sí. Legislador es una persona que aprueba la ley.
La familia es la primera sociedad civil con normas. Política es la primera sociedad del Estado. Etimología, origen de la palabra. Polis, ciudad. Ágora eran espacios en Grecia que se usaban para decidir las normas. Política, importante. La política es el poder de un pueblo para definir sus propias formas de vida. Las civitas romanas fueron lógicas distintas, son un referente romano de la polis. Matriarcal, vínculo con la madre. Horda viene de la etimología de la palabra pakistaní urdu, que significa objetivo militar o campamento militar, personas que se juntaban para sobrevivir. Tribu viene del término tres, que significa división del territorio. Territorio individual, social y espacio periférico. La nación es la base humana sobre la que se construye el Estado. Para que haya Estado, primero tiene que haber nación, pero nunca al revés. El Ecuador es un Estado plurinacional, conformado por indígenas, montubios, afroecuatorianos, y conviven diferentes naciones. La justicia indígena está reconocida en la ley y se basa en administrar justicia. Apellido, vínculo familiar. Primer texto legal de la humanidad. El Código de Hammurabi, cincelado hacia 1700 a.C., escrito sobre gran estela de basalto negro de más de 2 metros de altura. Sumak Kausai, es la plenitud de la vida, es un neologismo en quechua. Neologismo es, dentro de un determinado idioma, una palabra o expresión relativamente reciente y aislada que se está haciendo de uso corriente. Estado es una sociedad organizada política y jurídicamente, ejercida y representada por estructuras de poder, elegidas por esta sociedad con el fin de cumplir los derechos y deberes para llegar a la justicia. Silla vacía garantiza la participación de los ciudadanos con decisiones coherentes con las necesidades de la sociedad. Los extranjeros en el Ecuador pueden votar incluso sin nacionalidad, siempre y cuando hayan vivido en el Ecuador 5 años. Hay cómo quedarnos sin nacionalidad, por supuesto, los llamados apátridas. Niños nacidos en campos de refugiados no tienen nacionalidad. Según estudios, en el 2021, cada 10 minutos nace un niño en el mundo sin nacionalidad. Al no estar adscrito a un Estado, se convertirá en apátrida y tendrá que sobrevivir sin la protección y los derechos que concede pertenecer a un país. El Ecuador tiene un término de ciudadanía universal. Otra de las causas de apátrida es la discriminación por razones de raza, etnia, religión, idioma o género. Los estados también pueden privar a sus ciudadanos de su nacionalidad a partir de modificaciones en la legislación elaboradas con un criterio discriminatorio que pueden convertir a poblaciones enteras en apátridas. Cuando las personas se desplazan de los países en los que nacieron, el conflicto entre las distintas leyes de nacionalidad pueden crear un riesgo de apátrida. Otra causa es la aparición de nuevos estados y las modificaciones de fronteras. CONVEMAR. La CONVEMAR es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Ecuador se regirá a los parámetros de la CONVEMAR, entre ellos que el mar territorial tendrá una extensión de 12 millas y que adicionalmente el Ecuador tendrá 188 millas de zona económica exclusiva donde solo el Estado podrá explotar la riqueza. Ictiología, rama de la zoología dedicada al estudio de los peces. La CONVEMAR y su importancia para el Ecuador como país ribereño y archipelágico desde el 2012. El objetivo de la CONVEMAR es plantear una normativa que permita la existencia del uso equitativo, eficiente y pacífico del mar,
El 15 de julio del 2012, Ecuador se adhirió a este convenio a través del Decreto Ejecutivo número 1238. Aquí el Estado adquirió soberanía sobre una zona del mar organizada de la siguiente manera. Mar territorial, extensión 12 millas, zona económica exclusiva 200 millas y una plataforma continental con 200 millas. ¿Cuáles son los beneficios del Ecuador al adherirse a la Convemar? Un mejor aprovechamiento de los recursos, tanto como la posibilidad de extender su plataforma continental de 200 a 350 millas, así como también una mejor explotación de los recursos, sea la pesca, el gas, petróleo, minerales y energía. Entendamos por milla náutica la unidad de longitud empleada en navegación marítima y aérea. La milla náutica cuenta con 1.852 metros o 1,15 millas. El archipiélago de Galápagos, en la Reserva Marina de Galápagos, cuenta con 40 millas náuticas desde la línea de base y más de 138.000 kilómetros cuadrados de área marítima. Revolución Francesa, 1789. Todos somos racionales y somos libres. Eso es lo que nos hace iguales los unos a los otros. Soberanía viene de la etimología de la palabra de voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo. Los poderes en el Ecuador se dividen asimismo en subpoderes. En el Ecuador tenemos 23 ministerios: el Ministerio de Acuacultura y Pesca, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Defensa, Ministerio de Deporte, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Minería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Turismo y por último el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es hacerse cargo de las consecuencias de mis actos. Juridicidad es el sometimiento al derecho. Quien ejerce poder público está sometido a lo que está expresamente permitido. Etimología de la palabra democracia, que viene del griego demo, que significa pueblo, y kratos, poder o gobierno.